hermanos, en esta hora de la mañana quiero compartir con ustedes el siguiente tema del mes de la familia, del mes del hogar. Y este tema que quiero compartir con ustedes en este momento lleva como tema lo esencial del matrimonio. Lo esencial del matrimonio. Cuando doy pláticas prematrimoniales a los jóvenes, suelo iniciar con una pregunta. ¿Por qué se quieren casar? ¿O cuál es el propósito por el cual ustedes se quieren casar? Esto para saber qué piensan ellos acerca del matrimonio. La respuesta es una lista grande que podemos escuchar. Diferentes parejas tienen diferentes ideas o conceptos acerca de lo que es el matrimonio, pero menos de lo que la Escritura nos enseña de lo que verdaderamente es el matrimonio. Por ejemplo, algunas parejas dicen, es que nos amamos y por eso nos queremos casar. Otras parejas dicen, es que queremos ser felices. La pregunta es, ¿el matrimonio es para ser felices? Otros contestan, es que él es el hombre ideal. O él dice, es que ella es la mujer ideal y no la quiero perder o no lo quiero perder. Otros dicen, es que somos tal para cual que Dios nos permitió encontrarnos y no queremos separarnos jamás. Otros dicen, es que ya somos independientes y creo que podemos salir adelante en esta vida. Y un sinfín de razones que nos dan las diferentes parejas acerca del por qué se quieren casar. Pero repito, nunca dicen lo que la Escritura nos enseña, cuál es el propósito del matrimonio. Bajo la guía de Dios y la luz de su palabra, quiero compartir lo que creo que es lo esencial para el matrimonio. Este tema puede ser de bendición para los jóvenes que van rumbo al matrimonio, que van buscando unir sus vidas de aquí a poco tiempo. Pero también este tema puede ser de grande bendición para los matrimonios que están iniciando, que apenas tengan meses o quizá 1 o 2 años, pero también servirá de gran ayuda, de gran bendición para los matrimonios que ya tenemos tiempos de estar casados. Bien, cuando hablamos de lo esencial del matrimonio, y sobre todo a manera de definición de la palabra esencial, cuando hablamos de lo esencial se refiere a aquello que es importante, aquello que es necesario, de tal forma que no se puede prescindir de ello. Y lo que quiero compartir con ustedes en esta ocasión, creo que sí es importante, es necesario y no debemos de prescindir de este tema tan importante, de este punto tan importante. Bien, en primer punto, pero no lo hago por el orden de importancia, sino para desarrollo del tema, quiero señalar que tenemos que reconocer que tenemos expectativas irreales acerca del matrimonio. Expectativas irreales. Muchos llegan al matrimonio con expectativas irreales. Es común que las parejas quieran casarse, pero con expectativas imaginarias. Las parejas
no parecen tomar en serio las cosas importantes que la Biblia tiene que decirnos sobre cada matrimonio, sobre lo que cada matrimonio va a encontrar en el aquí y en el ahora. Las expectativas irreales van a llevar al matrimonio o a la pareja, pues al desengaño. Las expectativas irreales son como lo que se encuentra en una carta de alimentos en un restaurante. Me encantan, por ejemplo, las tlayudas. Al estar en un restaurante, en su carta ofrecían precisamente tlayudas. La imagen que habían puesto, la fotografía que habían puesto en la carta, se veía las tlayudas muy atractivas, se veían deliciosas, se veían crujientes. Solicité una. Y a la hora de servir, a la hora que me llegó el alimento a la mesa, me llevé una decepción. No estaba crujiente, mucho menos estaba deliciosa. La curiosidad entre mí me llevó a abrirla y encontré en ellas ingredientes que no debe de llevar. Desde entonces, mejor las preparo yo a mi gusto y como debe de ser, pues las aprendí en un estado tan hermoso, donde las hacen tan suculentas. Pues las expectativas irreales siempre también llevan al desengaño. Así es el matrimonio. El tiempo de enamoramiento pinta tan hermoso, tan bonito el matrimonio. Pero las cosas reales que se viven distan mucho. Imagina. La pasión de los enamorados los motiva a no oír la verdad sobre lo que inevitablemente van a enfrentar, porque no quieren que nada arruine el irreprimible sentimiento que les ha dejado el delirio del romanticismo. Todo matrimonio, déjame decirles, que debe de esperar lo inesperado. Las Escrituras nos dan expectativas sabias y esenciales que nos capacitan para que nosotros tengamos una expectativa realista de lo que es el matrimonio. Y en primer lugar, para que tengamos una expectativa realista de lo que es el matrimonio, quiero que recordemos que estamos desarrollando nuestro matrimonio en un mundo caído. Estamos desarrollando nuestro matrimonio en un mundo caído. Y esto va a hacer que los matrimonios sufran o padezcan o se encuentren con lo que menos esperan. Todo matrimonio va a enfrentar situaciones adversas. Por tanto, en algún momento dado va a enfrentar, por ejemplo, enfermedad. Va a enfrentar crisis económicas. Quizá el esposo hoy cuenta con un buen trabajo en la empresa, pero no se espera que en algún momento pueda haber algún despido inesperado. Puede haber sufrimiento. Eso puede llegar a la vida de cualquier matrimonio. Nuestro matrimonio vive en medio de un mundo que no funciona como Dios lo quiso. Por algún motivo, de alguna manera, tu matrimonio
es alcanzado diariamente por la ruptura de este mundo. Ninguno escapa ni escapará de las aflicciones de la vida de este mundo caído. Vivimos en un mundo caído y esta es la verdad por el cual nosotros tenemos que estar conscientes que nuestro matrimonio de alguna manera va a sufrir lo inesperado. Romanos dice lo siguiente acerca de este mundo caído: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora. Este texto no nos habla de otra cosa más que de una creación caída, de una creación corrompida que está sufriendo por el pecado. Y es en este mundo caído donde nuestro matrimonio y tu matrimonio se va a desarrollar. Entonces, espera lo inesperado. Las pruebas, las aflicciones, la desaveniencia van a llegar al matrimonio. Pero recuerda, no estás solo. Cristo Jesús está con nosotros. Otra de las razones por las cuales también nosotros debemos estar preparados para esperar lo inesperado es que eres pecador, casado o casada con alguien pecador. Tú y yo nos casamos con alguien que no es perfecto. Yo soy pecador. Ella también es pecadora. Usted como esposa está revestida de esa naturaleza pecaminosa del viejo hombre. Aunque hayamos nacido de nuevo, están todavía allí esa vieja naturaleza que no ha salido del todo. Hay residuos todavía del viejo hombre. Porque recuerde usted que la vida cristiana es todo un proceso. Entonces, él o ella son hombres y mujeres pecadores. Mucha gente se casa con expectativas falsas acerca de la persona con quien se ha casado. Ambos traen algo al matrimonio. Ese algo es destructivo que impide que el matrimonio funcione conforme al plan de Dios. Y ese algo que traemos al matrimonio se llama pecado. Ella no es inocente. Él no es inocente. A veces veo las sonrisas de los enamorados en las pláticas prematrimoniales. Hago una pregunta, por ejemplo, a la joven: oye, platícame cómo es el carácter de él cuando está enojado. Y una ocasión una joven me dice: ay, es que él es tan lindo que no lo he visto enojado. Yo creo que nunca se va a enojar. Con una sonrisa. Pero recuerda, todos somos pecadores. Todos aportamos al matrimonio ese algo que se llama pecado. Ninguno es inocente. Tarde o temprano van a aflorar o va a aflorar nuestra naturaleza pecaminosa. Recuerda, la Biblia no se equivoca cuando nos dice en Salmos 51:5: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Nos formamos en pecado, nacemos en pecado,
crecemos y desarrollamos nuestras vidas en pecado. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. El matrimonio está diseñado, amados hermanos, en otras palabras, para que nuestro carácter sea semejante a Cristo Jesús. Así que repito, nuestro matrimonio, tu matrimonio, está diseñado para hacer de nuestro carácter más semejante al carácter de Cristo. No es para que seamos felices. Francis de Sales escribió en una ocasión: el matrimonio puede ser el misterio más difícil que jamás pudiera desempeñarse. El estado del matrimonio requiere más virtud y constancia que cualquier otra función que podamos desarrollar como personas. Así que, estando en esta condición, para poder recibir beneficios espirituales del matrimonio, recuerde, para recibir beneficios espirituales del matrimonio, primero tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Tenemos que ver nuestra propia miseria en mí mismo, no en mi pareja, no en mi cónyuge, sino primero tengo que ver mi propia miseria de pecado. Tengo que admitir mis actitudes pecaminosas y feas. Tengo que enfrentar mi egoísmo, porque todo eso está en nosotros como personas. También tenemos que reconocer que no podemos superar las dificultades del matrimonio solamente orando y aprendiendo algunos principios y ponerlos en práctica. No podemos superar los problemas del matrimonio solamente con eso. O sea, solamente orando y aprendiendo algunos principios y poniéndolos en práctica. No. Si nosotros solamente nos abocamos a conocer algunos principios sencillos y a ponerlos en práctica, esto va a funcionar de manera superficial y muy temporal. Es como ponerle un calmante para el dolor. Hay algo más que debemos de examinar de nosotros. El matrimonio no está diseñado para que sea fácil y sencillo. No. No está diseñado para encontrar felicidad. Yo creo que Dios instituyó el matrimonio. Yo creo que lo hizo para que seamos más santos cada día. Y una vez que entremos en ese proceso de santidad y estemos en ese proceso de santidad, pueda que resulte en la felicidad, porque la felicidad se encuentra en la plenitud de Cristo. Amados, el romance no es todo en el matrimonio. Los buenos matrimonios trabajan fuerte para perseverar de alguna manera en el romanticismo. Pero la idea de un matrimonio, para que pueda sobrevivir, no lo puede hacer solamente con el romance o con los sentimientos románticos. No. Así que el romanticismo y los sentimientos no son más importantes en el matrimonio. Quienes han tenido ese concepto y quienes han ido sobre esa dinámica, pues han naufragado. El romance y los elogios son buenos, pero no necesariamente es lo esencial. El romance y los elogios están en la Biblia. Cristo como esposo
lo utiliza para referirse a su esposa, la iglesia, para dirigirse a su pueblo. Por ejemplo, Cristo le dice a su pueblo en Éxodo: ustedes son mi especial tesoro. En el Salmos 17 le dice el Señor a su pueblo que el pueblo es la niña de sus ojos. En Primera de Pedro el Señor elogia a su iglesia, a su esposa, y le dice: ustedes, tú eres el linaje escogido, es el real sacerdocio, nación santa, ustedes son pueblo adquirido. Pero Cristo no solamente se queda en el romance, en la parte de sentimiento hacia su esposa. Hablando de eso, el libro de Cantares también nos da grandes ejemplos acerca de esa parte romántica que Jesús establece con su iglesia. Pero quiero decirte algo: la iglesia no solamente se sostiene y vive del romanticismo con Cristo, sino que Cristo constantemente llama a su pueblo, llama a su esposa a la santidad, y la llama al arrepentimiento, la llama a una vida consagrada a Él. Por ejemplo, en el pasaje que leíamos hace rato, en Primera de Pedro 1, del 13 en adelante, el Señor Jesús le dice: porque yo soy santo, sed vosotros santos. Lo llama a la santidad. Y en Apocalipsis, por ejemplo, le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntate. Y también a otra iglesia le dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y él conmigo. Está llamando a su iglesia a una comunión. Amados hermanos, el matrimonio no solamente es de romanticismo, sino debe vivir su matrimonio para crecer más y ser más semejante al carácter de Cristo. En otras palabras, el matrimonio nos recuerda que tenemos corazón pecaminoso y que vivimos en un mundo radicalmente corrompido y quebrantado. Queremos amar y surge la ira, surge el enojo, la ira, el odio. Queremos hablar verdad y surge la mentira en nuestros labios. Tenemos corazón pecaminoso y eso hace tanto daño a nuestro matrimonio. El hermano Gary escribe lo siguiente: ¿quieres servir al Señor con libertad? Quédate soltero. Pero también luego dice: pero si quieres llegar a ser más semejante a Jesús, cásate. No hay algo mejor que casarse para crecer en el carácter cristiano. Ser casado te obliga a enfrentar asuntos de carácter que jamás tendrías que encarar como soltero. La obra transformadora del matrimonio es compromiso de 24 horas al día. La obra transformadora del matrimonio es compromiso de 7 días a la semana, de 365 días al año y de todos los años que Dios te permita vivir en la tierra. Esto nos moldea hacia el carácter de Cristo. Debemos de entender entonces que el propósito del matrimonio no es tanto la felicidad, sino la santidad. No está Dios en contra de la felicidad del matrimonio. No está Dios en contra de tu felicidad. No.
sino que tenemos que ver el matrimonio con los lentes de la santidad, y entonces tendremos una nueva perspectiva del matrimonio. Es en el matrimonio donde se descubre nuestra inmadurez dentro de nosotros. Si realmente queremos que Dios nos transforme de dentro hacia afuera, necesito concentrarme en cambiarme a mí mismo en vez de cambiar a mi cónyuge. Solemos echarle la culpa al cónyuge acerca de mi mal carácter. Le echamos la culpa al cónyuge acerca de mi reacción pecaminosa. Comúnmente siempre le decimos a él o a ella: es que si tú hubieras hecho las cosas como te dije, es que si tú no me hubieses gritado, es que si tú no me hubieses ofendido, yo no hubiese reaccionado así, etcétera, etcétera. Siempre culpamos a otras personas, al cónyuge, y nunca nos vemos a nosotros mismos. Repito, es en el matrimonio donde se descubre nuestra inmadurez dentro de nosotros. Si realmente queremos que Dios nos transforme de dentro hacia afuera, necesitamos concentrarnos en nosotros mismos en vez de ver o concentrarnos en la vida de mi cónyuge. De hecho, podemos decir que mientras más difícil sea el cónyuge, más oportunidad tendremos para crecer. Es en esa relación de matrimonio donde se prueba verdaderamente nuestro corazón. Porque todo sale de dentro de nuestro corazón. Cuando uno desarrolla este tema, lo he hecho en algunas ocasiones también. Suelo usar una taza o un vaso con algún líquido. Nadie de las personas que están frente a mí sabe qué contiene. Entonces invito a alguien del público que venga y golpee a la taza. Y entonces le dan el golpe a la taza y lógico que la taza, pues de la taza va a salir lo que contenga. Y una vez que salga, les pregunto, ¿qué hizo que este líquido saliera? ¿Por qué salió ese líquido de la taza? ¿Por qué se derramó? Pregunto, ¿fue el golpe que puso el agua o ya tenía el agua? ¿Por qué salió? Y la reflexión es esta, que el golpe que se le da a la taza es como la circunstancia que viene a nuestras vidas. El golpe solamente es un detonante o es una forma que se utiliza para sacar el agua. El agua ya estaba allí. El golpe no le puso el agua adentro de la taza. De la misma manera nosotros. Nuestro corazón ya está lleno y solamente las circunstancias van a hacer que salga de mi corazón. O van a ser los detonantes para que salgan de mi corazón. Y esto puede ser la vida de mi cónyuge. Dios trajo a mi cónyuge para que yo me dé cuenta de lo que hay dentro de mí. Escuchen lo que dice la palabra del Señor en Mateo 12:34 en adelante. Generación de víbora, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando nos ofenden, cuando nos provocan, esas provocaciones no ponen las cosas o el pecado en mi corazón, ya estaba. Solamente salió de mi corazón porque ya estaba adentro. Y lo compara, dice que el hombre bueno del buen tesoro
el hombre bueno, el hombre santo, el hombre transformado, la persona transformada, la mujer transformada, va a sacar de su corazón, de su tesoro, del tesoro, de esa riqueza que tiene adentro, cosas buenas. Pero el hombre malo, el hombre pecador, el hombre que no ha sido transformado, el hombre que no está en el proceso de la santificación, va a sacar de su corazón, de ese tesoro, cosas malas. Marcos también dice de la manera siguiente, 7:21, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todo está dentro de nosotros. Solamente está buscando una oportunidad para salir. La esposa o el esposo es el detonante que va a probar mi carácter. Solamente queremos una circunstancia para que aflore lo pecaminoso que somos. La palabra del Señor dice también en Lucas, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues se cosecha ni de la zarza se vendimian uvas. Cuando doy pláticas o consejerías, cuando las parejas, que gracias a Dios muchos han sido restaurados, vienen, le pongo esta palabra. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos. Y después de compartir el pasaje, pregunto, ¿usted cómo se considera? ¿Árbol bueno o árbol malo? Considere sus frutos. También le hago la misma pregunta a ella. Y con cabeza cabizbajas, ellos contestan, pues estos son frutos de árbol malo. Claro, la Biblia dice que no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. No. De la misma manera hago la comparación con las parejas, con los matrimonios. Los llevo a Gálatas y hago que lean la lista de los frutos de la carne, y luego hago que lean la lista del fruto del Espíritu Santo. Le digo, esta lista de frutos es del hombre sin Dios, que no tienen el control y la guía del Espíritu Santo. Y esta otra lista es del hombre y de la mujer que está bajo la guía del Espíritu Santo. ¿En cuál estás tú? Amados hermanos, porque el que está bajo la guía del Espíritu Santo solamente puede producir amor, gozo, paz, paciencia. El resultado de la felicidad va a venir después de tener un corazón consagrado al Señor. Debo ser santo, hermanos, dice el texto que leíamos hace un rato. Sed vosotros santos como yo soy santo. ¿Qué hacer para lograr el cambio? Tengo un corazón pecaminoso, soy árbol malo. ¿Cómo lograr ese cambio? Dios nos llama a santidad. Y algo que me llama la atención del pasaje que compartía con ustedes al principio, primera de Pedro, el versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, en todo. Si usted es un empresario, viva su función como empresario en santidad. Si usted es un empleado, desempeñemos nuestra función
viviendo en santidad. Si somos padres, vivamos esa función, pero también en el matrimonio, hombres y mujer casada, sean santos en toda vuestra manera de vivir. En el matrimonio Dios requiere la santidad. Debo ser santo en toda manera de vivir, incluso en el matrimonio. Entonces ya entendimos que tengo un corazón pecaminoso. Entonces ya entendí que soy un mal tesoro. Ya entendí que soy un árbol malo. ¿Cómo hacer para lograr el cambio? ¿Cómo un árbol malo puede dar frutos buenos? Usted sembró un árbol de mango. Espera cosechar el mejor mango, pero lo cierto es que no es así. El mango que usted cosecha es insípido. Es un mango que no es jugoso. Es un mango que no es comestible. ¿Qué haría usted para cosechar un buen mango? ¿Le quitaría a usted todo y esperar que en la próxima cosecha dé buenos frutos? ¿Dará buenos frutos? ¿O usted le quitaría todos los frutos y va al mercado y compra mangos y viene y se los grapa en el árbol y eso será bueno? ¿Qué tendríamos que hacer? Lo que tenemos que hacer es que hay que cambiarle la raíz. Lo que haría un ingeniero agrónomo sería cambiarle la raíz. Porque el problema está en la raíz. De la misma manera nosotros no podemos cambiar por sí solo. Hay muchas autoayudas por ahí. Si tú haces esto, si tú animas a tu esposo o a tu esposa, si tú le ayudas, si tú cambias, pero no van a la raíz. La raíz es el corazón. Jesús es el único que transforma el corazón. La Biblia dice en Ezequiel que Él puede cambiar el corazón de piedra en corazón de carne. Así que, amados amigos, si hasta este momento en el matrimonio no estamos creciendo en el carácter de Cristo, al contrario, aflora esa pecaminosidad y nos lastimamos y nos herimos, y en vez de caminar un matrimonio que glorifique a Dios viviendo en santidad, nos herimos, nos lastimamos y estamos pensando en el divorcio, o quizá usted ha llegado. Necesita cambiar su corazón. Y el único que puede cambiar el corazón es Cristo. Lo esencial del matrimonio no es la felicidad, sino la santidad. Como resultado de vivir una vida que se está viviendo en Cristo. Pues solamente Cristo puede darnos esa vida abundante. Para vivir esa vida en Cristo, fuerte y saludable, solamente se logra en Cristo. Y es cuando el Salmo 127 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Quizá muchos matrimonios estén trabajando, esforzándose de sus propios esfuerzos, poniendo de su parte, pero no en Cristo. No, sus corazones no han sido transformados. Recuerde, usted y yo necesitamos tener una relación con Cristo. Muchos de nosotros creemos que con ser creyentes es suficiente. Muchos creen que con ser salvos. Y recuerde que la salvación es un proceso que se vive todos los días. Algunos creen que la vida cristiana es un acto que sucedió solamente en algún momento atrás. Pero la vida cristiana tiene que ser un encuentro con Cristo día a día. Termino con este pasaje bíblico. En una relación firme y permanente necesitamos la palabra del Señor. Necesitamos a Cristo, pero también necesitamos su palabra.
su palabra. Y dice la Biblia, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Amados, dos cosas importantes. Que Cristo transforme nuestro corazón. Y por último, que la palabra del Señor transforme nuestro corazón. Seamos hacedores de la palabra. Cuando tú y yo estamos en Cristo y fundados en la palabra, vendrán ríos, vendrán vientos, vendrán azotes contra la casa y no va a caer, porque está cimentada en Cristo y en su palabra. Pero es necesario que nosotros nos demos cuenta que necesitamos a Jesús. Y usted se va a dar cuenta la forma como vive en su matrimonio. El matrimonio es la relación donde se nos muestra que necesitamos más de Jesús. Que Dios nos bendiga grandemente.